Muy buen día, un cordial saludo para todos. Bueno, qué bueno que el Señor nos regala otro día y gracias a Dios aquí estamos. Entonces, bien, para compartir la palabra del Señor. Lo interesante es que esto nos ayuda cada día a aprender más, a conocer más la palabra del Señor, pero también la invitación es para que pongamos en práctica aquellas cosas que en lo que leemos, lo escuchamos, esté en nuestras vidas para cambiar. No es fácil. Y para aquellas personas que aún no han hecho la decisión de fe, la invitación a que hagan decisión de fe, entregar su vida al Señor, dar ese paso de compromiso, pero es lo más importante. No hay que esperar a cambiar para dar ese paso. No hay que cambiar para hacer decisión de fe porque es difícil. Pero sí dar ese paso, hacer la decisión de fe primero para luego sí cambiar. Con la ayuda del Señor vamos a ir cambiando poco a poco. Entonces, el tintico de la mañana. Hoy tengo una canción para Dios. Entonces, yo creo que ya la han escuchado algunas veces, pero hoy quise cantar. Dice: te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como a Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Qué bien. Le cantamos al Señor, nuestro Dios, lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Y bueno, cada uno en la medida en que realmente crea, ¿verdad?, que el Señor, y pienso que todos, el Señor ha sido bueno con todos, porque siempre está allí proveyéndonos, cuidándonos y bueno, todo lo bueno que veamos en nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por este nuevo día, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más nos ponemos en tus manos para que nos des sabiduría, entendimiento. Este mensaje, Señor, que nos traes nos ayude a crecer y nos dé ese crecimiento espiritual que muchas veces nos hace falta. Así pues, dejamos este momento en tus manos y damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos.
Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un mensaje corto, pero de gran importancia. Los que hemos navegado, ¿verdad?, podemos entender una situación donde estamos en un barco, agua por todo lado, fuerte oleaje, fuerte brisa, y quizá ese temor que este aparato se voltea, que nos vamos a ahogar, mil cosas, ¿verdad? Pero no todos hemos sido navegantes, no todos han tenido la oportunidad de un ejemplo como ese que está aquí, ir en una barca en medio de un mar y un movimiento brusco. Pero todos sí hemos tenido esa experiencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir. Cuando la situación que pasamos nos quiere ahogar, ¿verdad? Hay un dicho que no es aplicable porque no está bien. No lo voy a decir. Pero tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea de trabajo, de tantas cosas que nos pueden pasar en nuestra vida. Claro que nos pasa. A todos los humanos tenemos situaciones. Y entonces estamos así como estos discípulos en el medio del mar, mirando cómo la barca se llena, el viento fuerte, por todo lado hay como un ataque, ¿verdad? Y nos preocupamos, nos asustamos, y es como una bomba de tiempo buscando la salida, buscando como sea algo que nos ayude. Pero muchas veces no buscamos de Dios. Entonces aquí dice que el Señor iba con ellos, despidieron a mucha gente, pero dice que también había muchas barcas allí, o sea, era mucha la gente que estaba allí. Además de la gente que se quedó en tierra, había otras barcas acompañándole, ahí dice, ¿verdad? Había también con él otras barcas, en el versículo 36, no estaban solos. Bueno, yo me imagino el Señor en ese momento con el poder y con su forma de ser y todo, siempre había mucha gente siguiéndole, además de sus discípulos. Aquí no dice exactamente los discípulos, ¿verdad? El versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Pero mirando en el libro de Mateo la misma situación, este personaje nos dice en 8:23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, siempre sus discípulos estaban allí, atentos, pendientes, a seguirle, a aprender. Y también en el libro de Lucas 8:22 dice lo mismo: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Entonces, la historia está escrita por Marcos, por Mateo, por Lucas,
cada uno desde su punto de vista, pero no pierden el hilo de lo más importante. Cada uno coloca allí situación, ¿verdad? Algo, pero el eje central no se pierde. Todos tres dan el enfoque principal. Y esto es para que hoy en día nosotros tengamos ya esa situación o la miremos, porque cada día estamos en ese mar. Marcos dice que el Señor estaba en la popa durmiendo. La popa es la parte de atrás del barco, para aquellos que no han navegado. La popa es la parte de atrás del barco, ¿verdad? Dice en el versículo Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. En ese momento un cabezal no es cualquier elemento del barco, sino dice que es una almohadilla o algo donde puede recostar la cabeza. El punto es que todos tres narran que salieron y hay una situación y le despertaron. Señor, perecemos, dice en Marcos, y en el Mateo dice, tengo los tres libros acá, Señor, sálvanos, que perecemos. Allí dice perecemos, aquí dice sálvanos. Hay una expresión ya de más, como más júbilo, más de apremio. Y en Lucas dice, le despertaron, maestro, maestro, que perecemos. Entonces el Señor, lógicamente, ante los gritos y ante la angustia, dice que se levantó y calmó. Y esto es para nosotros. En nuestras angustias, en nuestras situaciones, debemos buscar del Señor. Pareciera que no. Y ahí viene dos puntos interesantes ahora, que son, como dije yo, el eje central de este mensaje que el Señor trajo a nuestras vidas. El Señor siempre va a estar allí cerca de nosotros. Nosotros somos los que muchas veces le dejamos de lado. No le tenemos en cuenta. Llevo mi vida, estoy bien, ok, como si no existiera. Pero a la hora del, como dicen aquí en la costa, decimos, a la hora del corre, corre, entonces ahí sí, Señor, ¿verdad? Hay otros que cuando hay una calamidad que nos toca el corazón o cualquier cosa, entonces, y lo hemos escuchado muchas veces, cuando fallece una persona, los familiares o los más allegados, los más dolidos le dicen, Señor, ¿por qué te lo llevaste? O sea, una pregunta, un desafío. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y eso nos pasa. Pero cuando conocemos del Señor, quizá vamos a tener el control sobre nuestras vidas, el control sobre situaciones como esas, y no reclamarle al Señor. Por el contrario, gracias Señor, porque esto es lo que tú quieres, así tú lo has permitido, así tú lo has querido. Si tenemos abundancia, gracias Señor. Si tenemos como Job, rascarnos con un tiesto, bueno Señor, gracias porque por lo menos estamos vivos. Y hay que tener en cuenta que lo que tenemos en nuestra mente, eso nadie nos lo puede quitar. Tenemos dominio, el Señor nos dio voluntad, somos racionales. Somos seres vivos como lo son las plantas, somos seres vivos como son los animales, y somos nosotros los racionales, los cuerdos, pensantes, que tomamos decisiones. Entonces, en cualquier situación debemos, gracias Señor, porque eso está en nuestra mente. Job, todo lo que pasó, lo peor, perdió todo, pero eso era físico, material, económico, sus hijos también. ¿Por qué? Porque todo le pertenece y todos le pertenecemos a Dios. Y Él puede tomar decisiones al respecto. No tenemos por qué reclamarle, ni decir, bueno, sentirnos como las víctimas. No es así. Darle gracias a Dios en todo.
porque Él es quien determina las cosas que nos pasan. Hay decisiones que son por cuenta nuestra, o la mayoría, por eso nos dio voluntad, como lo dije, de tomar decisiones. Si Él quisiera manejarnos, fuéramos como títeres, ¿verdad? El titiritero maneja su muñeco como quiere, lo sienta, lo para, lo camina, y el Señor dijo, voy a crear al hombre a nuestra imagen, dijo Dios, a nuestra imagen y semejanza, porque nos dio las mismas potestades de Él. Recordemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, todo lo tenían, solo cuidar las plantas, de pronto comenzaron a darle los nombres y tantas cosas. Eso es. Pero vino el enemigo, ¿verdad? Vino Satanás y hasta ahí llegó todo. Todos tenemos esa naturaleza humana pecaminosa y todos tenemos raciocinio y todos tenemos esa voluntad para tomar decisiones y su palabra. Entonces, cuando miramos y estudiamos su palabra, aprendemos y vemos qué es lo que hoy el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Este es un mensaje para nosotros. Estamos en un mar, claro, la situación del mundo en este momento no es la mejor y siempre va a ser complicada, siempre va a haber dificultades y de todo. Y ahí estamos nosotros, ese es nuestro mar, nuestro diario vivir, cada uno más situación que otro. Otro día se puede cambiar, pero porque nosotros mismos hemos buscado problemas, por la envidia, por el sosiego, por el dinero, por el poder. Pero si volviéramos, que eso no, o se van a burlar o no lo van a entender muchos, como la iglesia primitiva que decía, tenían todas las cosas en común. Dios provee para todos, y entonces el que cultivaba traía comida para todos, y el que era el ganadero, que tenía animales, el pastor de las ovejas traía sus animales y lo compartían, las viviendas, todo. No había el mirar y usted por qué tiene más o yo por qué tengo menos, y eso no se veía. La igualdad sin miramientos. Ojalá debiera ser así el mundo. Infortunadamente no es así. Cada uno dice, tira para su lado. Entonces dije que estos escritores nos escribieron este mensaje porque el Señor les inspiró. Dice que la palabra es inspirada por Dios. Dios nos dejó este mensaje a través de los escritores. Pero todos tres no estaban ahí juntos para escribir lo mismo. Cada uno desde algún punto de vista diferente. No es lo mismo el que está mirando el centro desde el norte que el que está mirando desde el sur, o desde el oriente, o desde el occidente, ¿verdad? Entonces, todos tres nos narran, y como dije, el hilo preciso es cuando dice, miremos en el libro de Marcos, en el 4:39, al final dice, el Señor dijo, calla y enmudece, y dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Está esa palabra, bonanza, grande bonanza. Cuando el Señor pone al mar en su sitio quieto. Bonanza es cuando hay prosperidad, cuando estamos muy bien espiritualmente, cuando estamos bien materialmente, y para nuestra vida mucho mejor es cuando ya hemos hecho decisión de fe, hemos aceptado esa gracia, hemos aceptado ese regalo del Señor. Esa es nuestra bonanza, ya le recibimos, ya estamos tranquilos, ya tenemos el favor de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿verdad? Debemos sentir esa paz, debemos sentir esa alegría, debemos sentir esa calma. Todo eso debe estar en nuestras vidas, y si no lo tenemos, caramba, Señor, cada día ha sido del Señor, que Él nos va a ir transformando, nos va dando. Y como somos de esa naturaleza, Él seguramente dice, bueno, eres muy religioso o muy seguidor mío, pero tienes allí algo que te hace falta. Entonces, o te hace falta salud, o te hace falta donde vivir, o te hace falta para alimentarte, y el Señor provee de acuerdo a su santa voluntad. Pero tenemos que dar nosotros primero ese paso al Señor, serle fieles.
Y el Señor en ese momento, cuando le decimos, Señor, ayúdanos, estoy así, no sé cómo, entonces viene esa bonanza. Y en todos los tres, en Mateo 8:26 al final dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ya lo leímos en Marcos. Y en Lucas también, dice en el versículo 24, Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió a los vientos y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Está mostrando esa bonanza, esa tranquilidad, esa paz y principalmente a través de su gracia. Qué interesante que coinciden los tres escritores en el mensaje que el Señor quiere darnos, de un mensaje de tranquilidad, principalmente refiriéndose a la gracia, a ser salvos, a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Esa es la invitación. No he acabado el tiempo. Y se hizo grande bonanza. Pero ¿por qué nos sentimos a veces así en ese mar y no sentimos esa bonanza? Pareciera que no. Porque el Señor nos hace otra invitación, es otro punto de ese hilo, de esta conversación, de este mensaje que sucedió a los discípulos. Miramos en Marcos 4:40, el Señor dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces el Señor dice, pero ánimo, ¿por qué están así? Y viene esa palabra mágica para nosotros que de pronto en nuestra vida no es tan mágica, pero debe ser, no tenéis fe. No tenemos certeza de lo que esperamos, no tenemos esa convicción de aquello que realmente no vemos, pero en su palabra nos muestra todas las bondades. Y dice, no, ¿cómo no tenéis fe? Tremendo cuando el Señor, después que los calma, después de que hay, y eso nos pasa a nosotros, después que el Señor nos provee, nos sentimos como bien, ¿verdad? Y aún así, la fe realmente la tenemos. Difícilmente. Tenemos que ser honestos y a veces no nos lo creemos. Nos falta fe a todos. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Porque hay que ser honestos, hay que ser conscientes de que la fe nos falla, no tenemos la certeza. Pero no porque tengo fe porque es que el Señor no me da lo que yo quiero ya. Eso no. Simplemente estar firmes en el Señor, anhelar esa vida eterna. Me voy a morir, claro, esta carne se va a morir, todos. Y mi anhelo debe ser no morirme, sino que el día que el Señor me llame a su presencia, estar allá verdaderamente en la ciudad celestial. Ese es mi anhelo, tener la fe, la confianza, disfrutar de esta bonanza que puedo tener en el Señor, pero con fe. Entonces lo dijo Marcos en la pregunta, ¿cómo no tenéis fe? En Mateo también se repite la expresión. En 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí afirma, hombres de poca fe. ¿Cuál es el miedo? Siempre vivimos con esos miedos. Me quedo sin, me pasa esto, me pasa aquello. ¿Y dónde está nuestra fe, nuestra creencia en el Señor? También lo dijo Lucas. Lucas dice en Lucas 8:25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde? Pero refiriéndose a la fe. Entonces vemos cómo a través de los escritos de los tres personajes el Señor les dio para que escribieran todo lo que pasó, pero enfocado a que cuando vamos a Él, cuando clamamos a Él honestamente y damos también de nosotros, vamos a tener esa bonanza. Los que ya hicimos decisión de fe ya la tenemos, pero aún así vamos a tener mucho más, poco o mucho. Claro, siempre pensando en, no, entonces voy a tener 2 casas, 4 carros. No,
El Señor nos da más de esa paz, de esa tranquilidad, de esa confianza y de tener lo que realmente necesitamos para vivir. Paz, calma es lo que necesitamos. Ya hicimos decisión de fe, entonces el Señor nos da esa bonanza. Porque todo eso entonces se basa en nuestra fe. En todos ustedes el Señor pregunta, ¿qué pasa con la fe? ¿Dónde está tu fe? Qué interesante entonces cómo el Señor nos muestra y a través de sus discípulos que había una gran multitud allí y Él quiso mostrar eso a sus discípulos y a los que estaban en las barcas. Les mostró el poder que Él tiene y a través de ese poder mostró la calma. ¿En qué momento puede hacerlo? Cuando Él lo desea. Y nos da, qué bonito es navegar en el mar cuando el agua no se mueve. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de navegar en un mar bravo, un mar 6, 7, 8, eso, unas olas altísimas, donde una ocasión se nos partió el mástil del barco. Tremendo. Pero cuando navegamos, el Pacífico se embravece también, pero el mar, el Océano Pacífico se le dice ese nombre, Pacífico, porque hay una época en que parece como cuando vemos una piscina, el mar todo quietecito y navega uno y ni se da cuenta que vamos navegando, quietecito. Pero cuando el mar está embravecido, que más el Atlántico, la costa del Atlántico hacia el norte del país, ese mar es mucho más, allí se generan muchas olas y eso está uno que no se puede tener, peor que un borrachito. Pero bueno, son situaciones, pero sí, entonces el Señor nos da esa paz, esa tranquilidad, pero tenemos que tener fe y responder a esa pregunta como lo dice aquí en los 3 pasajes. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa? ¿No tenéis fe? Todo se basa en la fe y el Señor nos da la calma, nos da la bonanza. Entonces recordemos el pasaje en los 3 libros, Marcos 4:35, Mateo 8:23 y Lucas 8:22, para que tengamos en cuenta. Bueno, se acabó el tiempo, ya el mensaje pues es para que nos ayude a crecer espiritualmente y la fe no se pierda. A veces pienso, es difícil, pero no imposible, cuando realmente estudiamos la palabra y cuando seguimos. Pero todo eso, esa bonanza viene porque Dios así lo quiso y nos dio lo mejor, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que voy a cantar ahora. Gracias por el Señor Jesús. Dice, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Eternamente agradecidos con el Señor Jesús, que así lo cantamos: en la cruz dio su vida y por su sangre tenemos entrada al trono celestial. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos ayudas cada día a crecer a través de tu palabra y tener fe, que nuestra fe sea creciente. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides, Señor, nos protejas y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.